nosotros es muy importante que ustedes tengan muy bien incorporada la parte general, es decir, todo lo que vimos hasta ahora, el eje de la jurisdicción, el eje del derecho aplicable y lo que vimos de cooperación, para poder después seguir razonando y vamos a ver que vamos a volver a traer todo eso que ustedes ya aprendieron y que ustedes ya incorporaron a esta parte especial. Hola Ale, ¿cómo andás? Hola, Eve. Hola, chicos. Bueno, ¿Qué tal? entonces la idea es que como va a ir avanzando, digamos, de alguna manera, o se va a ir potenciando, que aquellas personas que, bueno, las que tengan que rendir el recuperatorio estarán estudiando, las que tuvieron una nota en el parcial que hay algunos aspectos que no les terminaron de cerrar, que si pueden aprovechar para repasar un poco todo eso, les vendría muy bien. Y lo que vamos a ver es que, como dijimos desde el primer día de clases, en el sector de la parte especial, de los problemas en particular de cada área del derecho privado, nos encontramos con muchos problemas. ¿Se acuerdan que dijimos son muchos temas? ¿Sí? Tenemos todos los temas de familia, que podemos decir el estatuto de la persona humana, el matrimonio, las uniones convivenciales, la filiación, la responsabilidad parental, la restitución internacional de niños, los alimentos. Después tenemos temas de derecho comercial, como pueden ser los contratos en general, el contrato de consumo, el contrato de trabajo, las sociedades comerciales internacionales, el arbitraje comercial internacional, las quiebras, los concursos. Después tenemos otras áreas como puede ser el de la responsabilidad civil, bueno, y muchas más. Y la realidad es que no podemos en un cuatrimestre abarcar todos estos temas. Pero por eso siempre de mínima, espero que podamos ver los 4 temas este cuatrimestre, nos proponemos dar de mínima 4 temas. 4 temas porque creemos que son los que más pueden llegar a presentarse a la consulta del abogado o la abogada, a un caso judicializable, y que la verdad es que hay muchas más consultas o casos que los que uno querría imaginar o podría imaginar, porque en este mundo globalizado cada vez tenemos más casos con elementos extranjeros. Entre todas estas temáticas, los ejes que nosotros elegimos trabajar son el matrimonio con elementos extranjeros, los contratos con elementos extranjeros, la restitución internacional de niños, niñas y adolescentes y las sucesiones. Si hay algún otro área que no sea de estas, nosotros lo que consideramos es que cuando ustedes tienen apropiadamente incorporada la parte general de la materia, entonces también van a poder tener acceso a todo lo que es la parte especial. Sin embargo, si a alguno o alguna le interesa algún tema en particular y quisiera tener material de lectura o conversemos al respecto, por supuesto, nos lo hace saber y procuraremos hacerlo. ¿Ok? Bien, para este tema, el de matrimonio, en el cronograma de clases, ustedes tienen ahí una lectura indicada, que está también subida en el link de lecturas, les sugerimos que lo lean, y lo que va a pasar un poco en esta parte especial, en la clase de matrimonio, pero en las otras también, es que no vamos a alcanzar en una clase a ver en profundidad todo lo que tiene que ver con cada una de estas figuras, ¿sí? Podríamos dar 3 clases de cada una. Entonces, nosotros vamos a dar los parámetros más importantes o los que consideramos más áridos, más difíciles, y la idea es que ustedes completen la lectura de estos temas con el material que está en el link de lecturas, con el libro de la profesora Luciana Scotti o donde estén leyendo, y cualquier cosa nos pregunten o nos acerquen sus inquietudes, y también trabajar, como hicimos en las otras áreas, en trabajos prácticos, tanto para terminar de incorporar el conocimiento como para prepararse para lo que después sería la etapa de evaluación. Y yo creo que en general trabajar con casos prácticos los ayuda y los entrena también para la práctica profesional. ¿Ok? Bien. Entonces les voy a compartir, ya que tenemos Zoom, un PowerPoint, que es el que le subí al campus virtual también. ¿Sí? Vamos a ver que no vamos a pasar en esta clase, en este encuentro, por todas las imágenes del PowerPoint, pero bueno, por algunas. Las demás, cualquier cosa, preguntarán en su oportunidad. Bueno, cuando hablamos de matrimonio en Derecho Internacional Privado, por supuesto que dijimos en el comienzo de nuestro curso, que en todas las áreas de derecho privado
toma un importante impacto toda la transversalidad de los derechos humanos en el derecho privado en general. Pero cuando hablamos de temáticas de familia, por supuesto que también se vuelve una temática súper sensible, ¿sí? Por eso tenemos que tener muy en cuenta el derecho fundamental a contraer matrimonio, a formar una familia, que se desprende de diversos tratados de derechos humanos, que tienen jerarquía constitucional en nuestro país, y que consideran que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad, y que entonces, por lo tanto, tiene derecho a la protección del Estado. En este esquema, me borró una frase que decía al final, en este esquema también, por supuesto, vamos a tener en cuenta todo lo que tenga que ver con la igualdad de los cónyuges, las posibles desigualdades que haya entre los cónyuges y, por supuesto, la propia perspectiva de género cuando las desigualdades de los cónyuges tengan su asidero en una circunstancia de género. Entonces, todos estos valores también van a tenerse en cuenta en el análisis que vamos a hacer. Y, yo decía algo más, se me olvidé. Bueno, ya vendrá. Entonces, como en todos los temas de nuestra materia, empezamos por hacer una prelación normativa siempre que nos encontramos con un caso con elementos extranjeros. ¿Por qué? Porque si estuviésemos en presencia de alguna problemática que tenga contacto con otros ordenamientos jurídicos, deberíamos detectar, en primer lugar, si hay alguna convención internacional que regule ese tema, y si no, aplicaremos el derecho de fondo o el derecho interno argentino. Si hablamos de la fuente convencional, tenemos que mencionar la Convención de Nueva York sobre el consentimiento para contraer matrimonio, el registro de los matrimonios, del año 1962. Esta convención, la Argentina es parte, hay muchísimos estados que se vinculan por esta convención, pero en realidad esta convención no trae disposiciones de derecho internacional privado. Tiene muy pocos artículos, si ustedes la leen debe tener 4 o 5 artículos, y el objetivo de esta convención fue erradicar el matrimonio por conveniencia, el matrimonio pactado o el matrimonio por poder. Y por lo tanto, de sus artículos, de sus pocos artículos, lo que se desprende es que para contraer matrimonio, el consentimiento tiene que ser expresado de manera plena, libre y personalmente. Estas 3 características también van a tener que darse en la regulación de derecho internacional privado, sin perjuicio de que esta convención no se aplica para resolver casos de derecho internacional privado. Por otro lado, tenemos los tratados de derecho civil de Montevideo, el de 1889 y el de 1940, que nos vinculan con los países que ustedes ven en pantalla. Nosotros podríamos decir cómo puede ser que una fuente elaborada en 1889 con el paradigma del derecho de la familia de 1889 y un tratado en 1940 con el paradigma que sería otro, pero que igual es totalmente diferente al que tenemos actualmente, puede ser que se aplique a casos en la actualidad. Y la realidad es que, por un lado, mientras que los tratados no sean derogados o denunciados, son compromisos internacionales que asumimos y hay que aplicarlos. Y por otro lado, vamos a ver que la mayoría de las normas que contienen estas fuentes internacionales son normas que no tienen soluciones materiales. No hablan de cuáles son los derechos de los cónyuges o cómo se soluciona un problema matrimonial, sino que en general lo que tienen son directivas en temas de jurisdicción internacional, es decir, indicación de cuáles son los jueces competentes para entender en un litigio, e indicaciones en general con normas de conflicto de cuál es el derecho estatal que se va a aplicar a un caso que toma contacto con más de un ordenamiento jurídico que cae bajo la aplicación del tratado. Entonces fíjense que con este tipo de directivas, en realidad las soluciones a los problemas los van a dar los derechos de fondo actuales. El juez competente es el juez de un Estado y el derecho que se aplica es el derecho del 2024. Entonces, en principio, pareciera que no habría un conflicto en este punto a la aplicación de estas convenciones. De todos modos, debemos decir que hay algunas soluciones que sí hacen ruido y no las vamos a aplicar. En el comienzo del curso vimos, por ejemplo, que en estos tratados, el tratado de 1889, cuando se refiere al domicilio conyugal, nos habla que el domicilio conyugal es el domicilio del marido,
recuerdan que lo vimos, y en ese sentido, por supuesto, no vamos a tomar esa calificación del término domicilio conyugal, sino que vamos a tomar la que actualmente establece el Código Civil y Comercial de la Nación, que es donde los cónyuges vivieron juntos, ¿sí? Y en el Tratado de 1940 se avanza un poco y dice, bueno, si los cónyuges se separan, la mujer abandonada conserva su domicilio, con lo cual tampoco vamos a aplicar ese tipo de solución. Pero lo que quiero decir con esto es que vemos que hay alguna forma de seguir adaptando estos convenios, cumplir con las obligaciones internacionales. En la actualidad, y desde el año 2012, se está trabajando en un nuevo acuerdo en el ámbito de Mercosur para regular el matrimonio y las uniones convivenciales, pero no está vigente. Con lo cual, a la fecha del día de hoy, esto es lo que hay. El Código Civil y Comercial de la Nación tiene una sección, que es la sección segunda del capítulo tercero, que aborda los casos con elementos extranjeros relativos a los matrimonios y que sigue la línea de lo que estableció la ley 23.515. Ustedes saben que la ley 23.515 es la ley que introdujo el divorcio en nuestro país en el año 1987. Por un lado, fuimos uno de los últimos países de la región en admitir el divorcio vincular, aunque fuimos el primer país de la región en admitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces, bueno, esto da cuenta de los avances que tuvo nuestro país en términos de derechos humanos. Pero bueno, en la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación se conservaron las soluciones de derecho internacional privado, es decir, determinar cuál es el juez razonable para entender en un caso, determinar cuál es el derecho más próximo para solucionar un conflicto. En general se sigue la misma línea, salvo en lo que tiene que ver con el régimen de bienes del matrimonio. Ahora voy a respirar. ¿Alguna pregunta hasta acá? Me voy a sacar un mate. ¿No? ¿Se sigue? ¿Sí? Si necesitan que pare, que repita, me piden, ¿sí? Entonces, Profe, sí. no entiendo por qué tomamos en cuenta la ley 23.515 si ya nuestro Código Civil lo recepta. Está muy bien. Perdón. Es más, si ustedes abren el código, al final de todo dice deróguese la 23.515, o sea, no se aplica la 23.515. Lo que quiero decir con esto es que la ley 23.515, además de introducir el divorcio vinculado en la Argentina, introdujo normas de derecho internacional privado que obedecen a un pluralismo normativo y metodológico. Establecieron normas de derecho aplicable, que era el artículo 227, que es lo mismo que hoy dice el 2006-21. Entonces se sigue esa línea. En materia de los problemas de validez, efectos personales, divorcio, se siguen las mismas soluciones en artículos nuevos. Pero lo que quiero decir con esto es que se sigue esa línea de solución. Que la única solución muy diferente entre lo que tenemos ahora y lo que teníamos en la 23.515 son justamente los efectos patrimoniales del matrimonio. ¿Ahí mejor? Sí, entonces como fuente interna solo tomamos el nuevo Código Civil y Comercial. Exacto, solo el código. Lo otro es porque, bueno, es lo que era, que venía Son los antecedentes. Sí, okay. Sí, solo aplicamos el código. Pero las soluciones, vamos a ir viendo que no son muy perfectas, ¿sí? Y que algunas de estas soluciones vienen de 1987. Y que cuando en realidad se redacta el Código Civil nuevo, el Código Civil y Comercial, trabajan en paralelo la comisión que trabaja la regulación del derecho de familia y la regulación del derecho internacional privado. Ahí se trabajó muy rápido. Entonces los dos elaboran las disposiciones en simultáneo. Y por ejemplo, la Comisión de Derecho Internacional Privado nunca pensó que no iba a haber más una obligación jurídica de cohabitar de los cónyuges. Entonces, para algunos problemas ponen como punto de conexión solo domicilio conyugal. ¿Y qué pasa si los cónyuges no convivieron? No vas a saber qué derecho aplicar. ¿Se ve? Entonces, digamos, simplemente lo pongo en la imagen no porque se aplique, sino para explicar esta lógica de dónde vienen las disposiciones actuales. ¿Ok? ¿Sí? Sí. ¿Alguna duda o pregunta más? ¿Hasta acá?
Entonces, los problemas que se pueden suscitar en términos de matrimonios con elementos extranjeros son los siguientes. Y ahora se los voy a presentar y después vamos a trabajar algunos de ellos en profundidad. El primer problema, y por eso va a ser muy importante cuando ustedes reciban un caso de matrimonio en el trabajo práctico, en el parcial o en la vida profesional, tratar de detectar cuál de estos problemas es el que ustedes tienen que resolver. ¿Por qué? Porque cada uno de estos problemas tiene una solución diferente, tanto en la fuente internacional como en la fuente interna. En términos de jurisdicción, vamos a ver que todos estos problemas tienen la misma solución. Tanto en la fuente internacional como en la interna, hay una sola norma atributiva de jurisdicción para todos los problemas que se derivan del matrimonio. Sin embargo, para tratar los temas del derecho aplicable, cada uno de estos problemas tiene una solución distinta. Entonces es muy importante saber qué problema estoy trabajando para no aplicar una solución que no le corresponde a ese problema. ¿Sí? Tipo legal, consecuencia jurídica. Estos 4 vendrían a ser tipos legales. ¿Ok? Cada tipo legal tiene su consecuencia jurídica diferente. Entonces, en primer lugar, tenemos este problema que vamos a denominar validez o reconocimiento de sentencia. O reconocimiento de efectos. ¿Sí? Estos serían 2 problemas en realidad. El primer, y ahora los vamos a ver en profundidad en un ratito. El primer problema tiene que ver con si un matrimonio es válido o es nulo. Es decir, si se celebró válidamente, y por lo tanto a la validez, en general en la fuente internacional y en la fuente interna, se le aplica la ley del lugar de celebración del matrimonio. Y por otro lado, tenemos el reconocimiento de matrimonios o de efectos de matrimonios, es decir, la pregunta va a ser, en este segundo supuesto, si hay un matrimonio que se celebró en el extranjero, ¿puede desplegar efectos en la Argentina o no? ¿Sí? En segundo lugar, tenemos los efectos personales del matrimonio. ¿Cuáles son los efectos personales del matrimonio que ustedes conocen? O sea, no son los patrimoniales, no son los alimentos, porque los alimentos son una categoría aparte, pero los efectos personales son las obligaciones que pueden asumir los cónyuges entre ellos por el hecho de estar casados de índole personal. ¿Sí? ¿Para contraer un nuevo matrimonio? ¿Cómo? ¿Cuál es el efecto personal en ese sentido? Y si pueden o no volver a casarse. Bien, ¿sí? Si tienen aptitud nupcial o dejan de tener aptitud nupcial. ¿Qué más? Fíjense que, por ejemplo, mientras que piensan otro, en esto que nos dice Verónica, depende del derecho que se aplique. Vos le aplicas derecho argentino o derecho en general de los países occidentales, cuando una persona está casada, pierde la aptitud nupcial. En cambio, hay países que admiten la poligamia y podríamos decir que pueden volver a casarse, sobre todo los hombres, con una segunda, una tercera y hasta una cuarta esposa, depende del ordenamiento jurídico. Entonces, como estamos con un caso con elementos extranjeros, en el que en principio vamos a consultar ese derecho extranjero, tenemos que ver que puede haber otra solución a estos efectos personales que no son los que da necesariamente el derecho argentino. ¿Qué otro efecto personal? Uno que nombré hace un ratito. ¿El alimento, profesora? Los alimentos dije que no, porque son una categoría especial, autónoma, no entran dentro de los efectos personales. ¿Qué deber jurídico había respecto al matrimonio antes del Código Nuevo, que ahora ya no hay, pero que tal vez otros países todavía lo conserven como un deber jurídico? ¿Divorcio? Fidelidad, deber. Eso no es un deber jurídico. ¿Qué se deben los cónyuges cuando se casan o no? Solidaridad. Fidelidad también. Fidelidad. Fidelidad, por ejemplo, la fidelidad. En la Argentina la fidelidad es un deber moral hoy, pero tal vez en otros países la fidelidad es también un deber jurídico o tiene consecuencias jurídicas la infidelidad. ¿Qué más?
La cohabitación. En Argentina los matrimonios no tienen la obligación de cohabitar, pero en el derecho extranjero puede ser que sí tengan deber de cohabitar. Muy bien, el deber de cuidado, el deber de asistencia, ¿qué más? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el apellido de las personas que se casan en nuestro país? ¿Qué cambia? Si uno se casa, ¿le cambia algo al apellido o no? ¿Se le agrega el de la pareja? ¿En nuestro país pasa eso? No. No, en nuestro país no pasa eso. Pero en otros países puede ser que la mujer casada tenga que llevar el apellido del marido, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, siempre recordemos que aunque hablemos de problemas especiales, y no ya del razonamiento en abstracto como hacíamos antes, las soluciones del derecho internacional privado no son soluciones de fondo materiales en general, salvo cuando haya normas materiales, sino que son soluciones de razonamiento y que el derecho que se aplique puede determinar soluciones diversas a las que contemple el ordenamiento jurídico argentino. ¿Ok? En los efectos patrimoniales, ¿qué regímenes de bienes conocen que pueden tener los esposos? División de bienes o separación de bienes o comunidad. En la Argentina tenemos esos dos. Tal vez algún otro país pueda tener otro, o puede tener un margen para la autonomía y la voluntad más amplio. ¿Ok? Entonces, el divorcio y la separación personal, que ya lo conocen. Entonces, si alguien viene a preguntarles si es válido un matrimonio o si despliega efectos en la Argentina, que quiere pedir la nulidad de su matrimonio, estamos en un problema del primero de estos escalones y no en un problema de divorcio. Si alguien se quiere divorciar, no le vamos a aplicar las soluciones a la validez. ¿Y por qué? Porque como dije recién, en el sector de la jurisdicción internacional, todos estos problemas tienen una sola norma atributiva de jurisdicción que en su tipo legal abarca los 4 problemas. Sin embargo, en el sector del derecho aplicable, cada uno de estos problemas tiene otras soluciones. Algunas soluciones son conflictuales, otras materiales, otras de policía. Pero en general, las soluciones conflictuales lo que hacen es indicar la aplicación del derecho más próximo a estas problemáticas. Entonces, si uno quiere saber si un matrimonio, por ejemplo, es válido o nulo, es decir, si se celebró de acuerdo a las pautas que se establecían para su celebración, lo más próximo para resolver ese problema o ese planteo es aplicar el derecho del lugar donde se celebró el matrimonio, para saber si el matrimonio se celebró o no válidamente. En cambio, si uno va a hablar de divorcio, lo más próximo al problema del divorcio, el legislador tiene dicho, bueno, es el lugar donde los cónyuges vivieron juntos por última vez. Ese es el derecho en el lugar donde probablemente aparecieron las desavenencias matrimoniales. Entonces, el derecho más próximo a la validez es donde se celebra. El derecho más próximo al divorcio es donde dejan de vivir los cónyuges. Por eso, en el sector del derecho aplicable, tenemos distintas soluciones para cada uno de estos problemas. Ahora los vamos a ver en particular, pero les estoy explicando un poco la línea de razonamiento de por qué tenemos distintos tipos legales en el tema del matrimonio. ¿Ok? ¿Preguntas? Profe, y como recién dijiste, si nunca vivieron juntos, ¿qué derecho aplicó? Bueno, ahora vamos a ver cuando lleguemos a divorcio, ¿sí? Pero en principio, digamos, esto ya lo fuimos razonando a lo largo del curso. Último domicilio conyugal. Se aplica un divorcio cuando el juez argentino es competente. Ahora bien, si el juez argentino advierte en el caso que los cónyuges nunca vivieron juntos, ustedes que conocen las herramientas de la parte general. Y en este caso entonces no tenés proximidad entre un derecho elegido por el legislador y el caso. ¿Cuál podría ser una solución si aplicás las disposiciones de la parte general?
La cláusula de excepción, que es la... Muy bien, excelente. ¿Sí? Una forma de solucionar eso sería, bueno, vamos por la cláusula de excepción. No hay vínculos relevantes, porque no hay un lugar de convivencia, busco el derecho que tenga vínculos relevantes con el caso, que sea previsible para las partes y que la relación sea válida bajo ese derecho. ¿Se ve? Entonces hacemos el juego todo el tiempo entre estos problemas y los de la parte general. Por eso insisto que es importante que refuercen, lo dije la vez pasada, lo digo de vuelta ahora. ¿Sí? ¿Alguna otra duda o inquietud hasta acá? Bueno, veamos qué pasa entonces con... Voy primero por los tipos legales y después voy por acá. ¿Sí? Ale, si querés buscar el Tratado de Montevideo 1940, si estás en una compu, el artículo de la jurisdicción, el del 62, y lo ponemos en el... Sí. Si todo queda a mano. No sé si no lo tengo más adelante en el PowerPoint para ver. Acá está. Bueno, pero igual si lo encontrás, lo vemos. Fíjense, los dos tratados de Montevideo tienen una sola norma atributiva de jurisdicción, ¿sí? Que nos dice quiénes son los jueces competentes en aplicación de los tratados para resolver casos relativos al matrimonio. Ahora vamos a ver cómo lo expresa el tipo legal, pero se refiere tanto a los casos de validez, nulidad, de divorcio y disolución, y también de los efectos del matrimonio, ¿sí? O sea, los 4 aspectos que dijimos del tipo legal se resuelven o se pueden presentar, estos litigios, o son competentes los jueces del domicilio conyugal. ¿Cuántos criterios atributivos de jurisdicción tiene esta norma? 1. ¿Los demás y las demás están de acuerdo? Que tengan las camaritas apagadas si quieren. Sí, para mí también un solo, los del domicilio conyugal. Un criterio atributivo. Muy bien. Hay un solo criterio atributivo de jurisdicción. Ustedes ya lo saben, yo lo voy a poner en un ratito, pero el 2006-21, que lo trabajamos un montón en clase, tiene 2 criterios atributivos de jurisdicción. Domicilio conyugal y domicilio del demandado. Entonces, fíjense qué importante es, cuando uno está en el ámbito del tratado, advertir que se aplica el tratado. Porque el juez argentino, que sea el juez del domicilio del demandado, en el ámbito de los tratados, no se va a poder declarar competente. Imaginen el siguiente supuesto. Un matrimonio vive toda su vida en Italia y un buen día uno de los cónyuges se levanta a la mañana, hoy sobre todo, que salió una ley que prohíbe cualquier tipo de adopción o de técnica de reproducción humana asistida para parejas del mismo sexo, y entonces dice, yo esto me harté, me vuelvo a vivir a la Argentina. Entonces se viene a vivir a la Argentina. Y el cónyuge que queda en Italia se quiere divorciar y quiere presentar la demanda de divorcio en la Argentina. ¿El juez argentino sería competente para entender en este caso con Italia? Sí, por nuestro código, me parece. No sé si hay tratados con Italia, pero por nuestro código sí. No hay tratados porque los únicos tratados que hay son estos que ustedes ven acá. Entonces, ¿son competentes por qué criterio atributivo de jurisdicción? El domicilio conyugal. No, el domicilio conyugal, ¿dónde está en este caso? En Italia. Acá sería el foro del demandado. Acá sería el foro del demandado. Entonces los jueces argentinos son competentes. Ahora imagínense una situación... Si esto mismo sucede con un país de los que estamos vinculados por el tratado, por ejemplo. Bueno, ahí voy a eso. Entonces, imaginemos que esto mismo sucede con un caso que se plantea con Uruguay, con Paraguay, con Bolivia, con Perú, y los cónyuges viven en Bolivia o en Uruguay, y un buen día uno de los cónyuges se levanta y dice, yo me vuelvo a la Argentina. Y le quieren demandar a esta persona que se viene a la Argentina por divorcio. ¿Son competentes los jueces argentinos? No son competentes. No, porque en el tratado dice que solo el domicilio conyugal. Exacto.
Entonces, por eso es tan importante detectar el marco jurídico normativo, ¿sí? Porque asumimos obligaciones internacionales con Uruguay, con estos países, en el sentido de aplicar esta solución y no otras. ¿Ok? Gracias, Ale. Ahí Ale copió en el chat el artículo. ¿Alguien quiere leerlo para captar sobre todo lo que dice este tipo legal? No puedo abrir. Voy yo. A ver. Dale. Los juicios sobre nulidad de matrimonio, divorcio, disolución y en general sobre todas las cuestiones que afectan las relaciones de los esposos se iniciarán ante los jueces del domicilio conyugal. Si el juicio se promueve entre personas que se hallan en el caso previsto en el artículo 9, será competente el juez del último domicilio conyugal. Bien, eso es que no se sigue más al marido, ¿no? Que la mujer abandonada conserva su domicilio conyugal. Bien. O sea, lo que me interesa que aprecien de esta redacción es cómo el tipo legal es tan amplio. Todos los problemas matrimoniales se les aplica el mismo criterio atributivo de jurisdicción. ¿Se ve? Lo que va a ser distinto es la calificación de domicilio conyugal, pero ya dijimos que vamos a aplicar una calificación apropiada a los tiempos que corren, sin el marido, la mujer, ni uno ni el otro por sobre nadie, donde vivieron juntos. ¿Estamos? Profe, Sí. ¿el de 1940 es igual? ¿La diferencia es que nos vincula con otros países o es igual la redacción? Exacto. Ven acá, a él le copió los dos en el chat. El del 62 abajo y el del 59 arriba. Perdón. Están los dos copiados en el chat. Son idénticos, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa en el Código Civil y Comercial de la Nación? Bueno, no sé dónde quedó en el PowerPoint. Tenemos el artículo 2621, ¿sí? Ale, ¿querés copiar el 2621 en el chat o cada uno fijarse? Acá está. Ahí está, acá está, perdóname, Ale. Entonces, el 2621, el tipo legal, ¿quién lo quiere leer para detectar esto también del tipo legal? Leo. Las acciones de validez, nulidad y disolución del matrimonio, así como las referentes a los efectos del matrimonio, deben interponerse ante los jueces del último domicilio conyugal efectivo o ante el domicilio o residencia habitual del cónyuge demandado. Cónyuge, ¿sí? Sí, pero a mí Perdón. No me pidas perdón. No, yo les digo para que después cuando le vayan a decir al juez le digan cónyuge. Estamos aprendiendo, ¿sí? Bien. Como cuando lleguemos a restitución y digan menores, todas las veces que alguien diga menor yo le voy a decir niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Pero bueno, eso es para ir aprendiendo. Nadie se los dijo antes o lo que fuera. Ok. Entonces, en este tipo legal tenemos la validez, que la vemos claramente, la nulidad y la disolución, ¿sí? ¿Y qué efectos abarca este artículo? ¿Los efectos personales o patrimoniales? ¿Qué nos dice? En particular, ninguno de los dos dice efectos del matrimonio. Ok, como esto no está aclarado y no tenemos otra norma que regule la jurisdicción para alguno de los efectos, no quedan dudas de que abarca todos los efectos. Si no, lo tendría que haber dejado a salvo o haber regulado en otro artículo. ¿Ok? Y luego tenemos al final de este artículo la calificación de que se entiende por domicilio conyugal. ¿Sí? Ahora fíjense que cuando empecemos a razonar el sector del derecho a aplicar, digamos, con este artículo vamos a determinar, con el que vimos antes los tratados de Montevideo, si los jueces argentinos son, o las jueces o juezas, son o no competentes para entender en casos de matrimonio con elementos extranjeros. Luego estos jueces van a preguntarse qué derecho aplicar, como aprendimos en la parte general de nuestra materia. Entonces, tal vez resulte que los jueces argentinos apliquen su propio derecho para resolver alguna de estas cuestiones y tal vez resulten que no. Como sabemos, las normas de conflicto tienen puntos de conexión que se pueden localizar en la Lex Fori, en la misma jurisdicción del juez, o en otras. No estoy diciendo nada nuevo, pero solo estoy repasando, ¿ok?
¿Preguntas hasta acá? Entonces, para todos los problemas tenemos estas normas. Ahora vamos a ver qué pasa con este problema de la validez o nulidad. Este problema, vamos a ver que tiene dos enfoques distintos. Una cosa es hablar de validez y como contracara la nulidad, y otra cosa es el interrogante respecto al despliegue de efectos. Y en ese sentido, el derecho internacional privado distingue dos grados de validez. Una validez de primer grado, que es la validez que tiene como contracara la nulidad, y una validez de segundo grado que responde al interrogante de ¿puede un matrimonio celebrado en el extranjero ser admitido para desplegar efectos en la Argentina, en el foro? Y vamos a ver lo siguiente. En general, nuestro país, como dije antes, el problema para saber si un matrimonio es válido o nulo, de primer nivel o de primer grado, está regulado dependiendo de la ley del lugar de celebración del matrimonio. Es decir, la validez o nulidad de un matrimonio se da si se respetó con las pautas que establecía el lugar de celebración. Entonces, si nuestros artículos en la fuente internacional e interna van a decir la validez o nulidad de un matrimonio depende que se haya cumplido con los requisitos que establece la ley del lugar de celebración del matrimonio, dependerá de esa ley establecer si un matrimonio es válido o nulo. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Entonces, fíjense lo siguiente. Si yo digo que un matrimonio eligió ir a casarse a Grecia bajo el rito ortodoxo griego. Ellos siempre vivieron en la Argentina, pero tienen esta aspiración en la vida y un cónyuge se lo concede al otro y van y se casan a esta ceremonia religiosa que impone el rito ortodoxo griego, que para decir la verdad ni lo conozco, pero bueno, para dar el ejemplo. Y entonces se casan en Grecia con esta forma y luego vuelven a la Argentina. Y entonces se preguntan o vienen y les consultan a ustedes. Nosotros nos casamos con este matrimonio cumpliendo todo lo que establece la ley griega, la ley religiosa y la ley civil, porque ahí no hace falta matrimonio civil, alcanza con el rito religioso. Y ahora queremos saber si este matrimonio despliega efectos en la Argentina o si necesitamos volver a casarnos en la Argentina para que este matrimonio sea válido en la Argentina. ¿Qué les dirían? ¿Es válido ese matrimonio en la Argentina o tienen que casarse en el registro civil argentino? A mí me parece que si no contradice el orden. Levante la mano si quieren, así pueden participar todos y todas. Para mí sí en Grecia el matrimonio es válido, considero que en Argentina debería de ser considerado válido también. Bien, muy bien. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Eva? No, yo lo que iba a decir es que si se celebró en un país extranjero, habría que ver si nosotros en la norma interna no tenemos algún tipo de impedimento. ¿Puede ser? ¿Por qué la norma interna? ¿Por qué si estamos en un caso con elementos extranjeros? Lo que estamos preguntándonos, y el legislador te dice, aplica el derecho del lugar de celebración para saber si el matrimonio es válido o nulo. Punto. Si cumpliste con las reglas del lugar de celebración, es válido. Si no cumpliste, es nulo. Es más, te dice el legislador en el 2595, que también lo aplico acá. Trata de imitar la solución a la que llegaría un juez griego aplicando derecho griego. Pero después, ¿qué te dice? A esa solución que te da el derecho griego, Verónica, ¿qué hay que hacer? Claro, ¿cómo aplicás los efectos de ese matrimonio? Perdóname, pensé que ibas a decir otra cosa. Discúlpame, ahora te doy la palabra. Entonces, si yo voy a imitar al juez griego, ¿cuál es el último paso en el razonamiento de la norma de conflicto que me manda? El orden público. El orden público internacional. Todavía me queda el control del orden público internacional. ¿Se ve? Entonces, yo no tengo que hacer estas personas que se vuelvan a casar en la Argentina, porque es válido por la ley del lugar que se celebró. Es más, cuando vimos el artículo el 2622, vimos que me agarró el viejazo, iba a decir el 159, que era de la 23515. Cuando vimos el 2622, vimos que dispensa el fraude a la ley.
los cónyuges pueden quedar sometidos a la ley del lugar de celebración, aunque no se hubiesen casado en el lugar donde ellos viven, aunque hubiesen cometido un fraude a la ley, para ir a elegir un derecho que les gusta más. Es el único caso de dispensa de fraude a la ley. ¿Se ve? Vamos a poner otro ejemplo, que es el típico ejemplo del la profe de Derecho Internacional Privado. Los cónyuges tenían la ilusión de que los calce Elvis Presley en Las Vegas y que los testigos sean Charles Chaplin y Marilyn Monroe. Según la ley de Las Vegas, vos necesitas una persona que te case, que esté habilitada, y 2 testigos. Y entonces hacen eso en Las Vegas. Vienen a la Argentina y quieren que el matrimonio despliegue efectos. ¿Tiene validez en la Argentina ese matrimonio o no? Si cumplen con todos estos requisitos que da el derecho estadounidense en Las Vegas. Sí. Sí, tiene validez. Ahora, si se casaron en Las Vegas, pero no pusieron los testigos, es decir, no vinieron Charles Chaplin ni Marilyn Monroe, ¿es válido este matrimonio en la Argentina? No. No. No, porque tampoco es válido en Estados Unidos, porque no se cumple con las reglas que establece el derecho estadounidense de Las Vegas para la validez matrimonial. ¿Se ve? Entonces yo aplico el derecho extranjero como lo aplicaría el juez extranjero. Si cumplo con esas reglas, el matrimonio es válido. Si no cumplo con esas reglas, el matrimonio es nulo. ¿Se ve? Ahora fíjense que si yo en Argentina, imaginemos este caso, ¿no? El de Las Vegas. Los cónyuges siempre vivieron en la Argentina. Fueron a Las Vegas a casarse así. Y cuando llegan acá a la Argentina, uno de los dos dice, no, yo hice cualquier cosa. Imagínense por qué habrá dicho que sí en Las Vegas. Y entonces quiere pedir la nulidad del matrimonio. ¿Puede pedir en Argentina al juez argentino, a la jueza argentina, al tribunal argentino, la nulidad de este matrimonio? ¿O tiene que ir a pedirlo a Las Vegas porque es donde se casaron? Para mí el juez argentino no es competente, porque dice la validez, bueno, el acto, existencia y validez, derecho del lugar de la celebración. Derecho del lugar de la celebración. Y mi pregunta, ¿cuál es? Si son competentes los jueces argentinos. Para mí no. La norma atributiva de jurisdicción No, es no son una competentes. sola. Ah, es una sola. ¿Y quiénes eran los jueces competentes? La Vega, los jueces de La Vega. No, y del pará. 2006, domicilio. Claro, domicilio conyugal efectivo, validez. Ahí se las pongo en la pantalla. Pero para mí no es divorcio, está pidiendo la nulidad. Por eso yo fui al 2622. El 2622 es una norma de derecho aplicable, Claro, pero no es una norma de jurisdicción. El 2621 entonces, profe. Un momento, porque hay otras personas que pueden tener la misma duda que Verónica, ¿sí? Que Vero J. Cuando yo les pregunto si el juez argentino es competente, me cambié al eje, hice un poco de trampa porque no les avisé, pero lo pregunté con mucho detalle, si puedo presentar la demanda de nulidad en la Argentina. O sea, ahora me tengo que ir al eje de la jurisdicción. ¿Quién es el juez competente? Está bien, último ¿Qué derecho domicilio voy a aplicar? El conyugal. 2022. Entonces, la pregunta es, voy a volver a formular la pregunta para que estemos todos alineados. Si un matrimonio se celebró en Las Vegas con unos cónyuges que siempre vivieron en la Argentina y llegan a la Argentina de vuelta, y después de unos meses la persona recapacita de lo que hizo y quiere pedir la nulidad, ¿se la puede plantear al juez argentino la nulidad o solo se la puede plantear al juez estadounidense obligadamente? Sí, la puede plantear por el 2006-21, que dice que debe interponerse la validez, nulidad o disolución del matrimonio ante el último domicilio conyugal o ante el domicilio del cónyuge demandado. Ok. Y en este caso, el domicilio conyugal y el domicilio del cónyuge demandado están en la Argentina. O sea, ¿es competente el juez argentino para entender la nulidad del matrimonio celebrado en los Estados Unidos? Sí. 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 ¿Sí? Bien, excelente.
Ahora, el que no siguió hasta acá o la que no siguió hasta acá el razonamiento es el momento oportuno para decirlo porque esto se empieza a complejizar un montón. Así que podemos repetir las veces que necesiten. ¿Alguien quedó ahí por el camino? ¿Quiere repreguntar o algo? Siempre recuerden que es clave en nuestra materia, sobre todo los que van a ir al recuperatorio la semana que viene, que tenemos que pensar si estamos en el eje de la jurisdicción o si estamos en el eje del derecho aplicable, y ahora se nos agrega que tenemos que estar en el tipo legal que corresponde. En jurisdicción tenemos un tipo legal para una norma con un tipo legal muy amplio, en el derecho aplicable otro. Eva, perdóname. No, profe, que me quedó la duda. Por ejemplo, si en el extranjero entonces se casan dos hermanos, que es un impedimento acá en nuestro país. Yo no lo tengo que confrontar con mi norma interna entonces. Eso no me quedó claro. Jamás, porque cuando vos pedís burdo. Ahora déjame llegar un minuto al segundo problema o a la validez del segundo nivel. Pero si vos tenés un matrimonio entre dos hermanas, ¿sí? Entre dos hermanas, y llegan acá a la Argentina, piden la nulidad, pero vos fíjate que la nulidad en nuestro país, esto tienen que repasar familia, ¿sí? No la puede pedir cualquier persona. Yo no puedo ser la vecina de las dos hermanas e ir a decirle a un juez, acá hay dos hermanas casadas. No, tiene que ser alguien con un interés legítimo. Si una de estas dos hermanas se da cuenta de esto y pide la nulidad, cuando el juez analice, imite al juez extranjero, en general los ordenamientos jurídicos ninguno permite el matrimonio entre personas consanguíneas y hermanas, va a decir, este matrimonio podrá ser perfectamente válido por ese derecho, pero cuando hago el control del orden público internacional, tengo que decir que es nulo, o que acá no va a ser válido. Pero ahora vamos al del otro problema. Déjenme avanzar un poquito. Lo que me interesa señalar de esto que dije hasta acá es lo siguiente. Cuando nosotros tenemos esta evaluación que hace el juez argentino sobre la validez o nulidad del matrimonio celebrado en Estados Unidos, cuando no se cumple con los requisitos del lugar de celebración, el matrimonio es nulo en la Argentina, pero tiene pretensiones también de que esa sentencia sea reconocida en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos. Si también quieren hacer reconocer esa sentencia en Estados Unidos, probablemente se reconozca la nulidad, porque no se cumple con los requisitos del lugar de celebración. ¿Ok? Vero, ¿querés preguntar o querés que explique un minuto lo del despliegue de efectos y después preguntás? No, es solo esto. O sea, son dos cosas distintas para entenderlo. Una es la validez y nulidad. Todavía no lo expliqué, por eso, ¿me dejás avanzar y vemos? ¿Sí? Tengo una pregunta. Dale. Vamos a suponer que el juez argentino convalida la nulidad, pero al trasladar la sentencia para que sea ejecutada en los Estados Unidos, el juez estadounidense no la convalida. ¿Qué ocurre con ese matrimonio? ¿Sigue estando vigente o no? Bueno, por eso digo que tiene pretensión de extraterritorialidad. No puedo asegurar que va a ser reconocido en otros países. Voy a aspirar a ser reconocido en otros países. Si el juez estadounidense no la reconoce, será nulo en la Argentina y válido en Estados Unidos, y deberán, si les interesa que no sea más válido en los Estados Unidos, deberán hacer la acción que corresponda en ese país. Ese es el problema de la internacionalidad. ¿Sí? Las situaciones que se llaman claudicantes. Tenés un matrimonio en un país y no en otro. Tenés una adopción en un país y no en otro. Tenés una afiliación en un país y no en otro. Ese es uno de los problemas del derecho internacional privado. ¿Sí? Pero me interesa volver al problema de origen, porque nos vamos un poco por las ramas. Me encanta que pregunten, no dejen de preguntar, pero volvamos a nuestro eje. ¿Sí? Nuestro eje es, por un lado, si nos miramos para un costado, tenemos el matrimonio puede ser válido o nulo. Dentro de esta pregunta está la típica pregunta para el abogado. Yo me fui a hacer un posgrado a Madrid y resulta que fui con mi pareja. Y cuando llegamos a Madrid, mi pareja y yo nos casamos porque si no estaba como ilegal en ese país. Yo tenía el pasaporte europeo. Ahora, volvimos después, cuando terminé mi curso de posgrado en Madrid, volvimos a la Argentina y 5 años después nos volvimos a casar.
en Argentina, porque queríamos hacer una fiesta para toda la familia y ir al registro civil y todo en Argentina. Y ahora nos queremos divorciar. ¿Cuál es el matrimonio que hay que divorciar? ¿El que contrajeron hace 5 años en Madrid o el que contrajeron ahora en la Argentina? El de Madrid. El de Madrid. ¿Por qué? Porque es anterior. Porque es el primer matrimonio válido. Porque es válido, porque por ahí hubieron efectos patrimoniales en estos 5 años. Entonces el segundo matrimonio es inexistente, porque no se puede casar las personas que tienen un impedimento matrimonial en nuestro país. Se casaron mal, no dijeron que ya estaban casados, por eso los casaron. ¿Se ve? ¿Ok? Y además, de estas normas, ¿surge algún lugar que diga que el matrimonio celebrado en el extranjero tiene que ser inscripto en el registro civil argentino para desplegar efectos en la Argentina? No, No. no. Entonces, señores del registro civil, dejen de pedir que las personas inscriban los matrimonios. Si quieren, lo escriben, y si no quieren, no escriben. Pero en la Argentina son válidos igual, porque se celebraron de acuerdo a la ley del lugar de celebración. ¿Ok? Este es un problema de primer nivel. ¿El matrimonio es válido o es nulo? ¿Cumple con los requisitos del lugar que es donde se celebró o no los cumple? ¿Sí? Siempre con el control del orden público internacional final. Ahora bien, cuando hablamos de la validez de segundo grado o de segundo nivel, la pregunta cambia. La pregunta acá es evaluar o es posible reconocer en la Argentina efectos a un matrimonio celebrado en el extranjero. Es decir, no se ataca el acto en el otro ordenamiento jurídico. No me pregunto si es nulo, solo me pregunto si puede desplegar efectos en la Argentina. Imaginemos Hola, consulta. Una pregunta tengo. Termino el ejemplo y ahí me hacen las preguntas que quieran, ¿sí? Imaginemos el siguiente caso. Un señor que vive en Marruecos se casa primero con una esposa y como el ordenamiento jurídico marroquí, que sigue la tradición musulmana, lo permite y permite la poligamia, 2 años después se casa con otra señora, sin divorciarse de la primera, ni separarse, ni haber muerto, nada. O sea, tiene 2 matrimonios poligamia, ¿sí? Imaginemos que esta familia viene a la Argentina porque este señor lo designan en el consulado argentino de Marruecos, en el consulado marroquí en Argentina. Y la segunda esposa se presenta ante el juez argentino del domicilio conyugal y le dice: usted es el juez competente para entender en mi divorcio. Entonces, el juez del segundo domicilio conyugal, el juez del domicilio conyugal argentino va a decir: bueno, usted se casó en un lugar y en ese lugar será perfectamente válido el matrimonio que usted celebró. Pero la realidad es que en la Argentina ese matrimonio no despliega efectos. Entonces no los puedo divorciar. Entonces la pregunta que se hace en este caso el juez o la jueza argentina es: ¿puede ese matrimonio válidamente celebrado en el extranjero desplegar efectos en la Argentina? En este caso el juez argentino va a decir: no, no puede desplegar efectos. Pero si ese mismo matrimonio tiene esta misma situación en Egipto, que también acepta la poligamia, el juez egipcio puede llegar a decir: sí, es válido el segundo matrimonio. El juez chileno hará lo propio y el juez de otro país hará lo propio. O sea, la respuesta a esta pregunta solo surte efectos en la Argentina. Entonces, lo que vemos es que esto tiene pretensiones de territorialidad. Entonces, por ahí en contracara queda más clara la situación. En el primer nivel de validez es atacar el acto matrimonial si es válido o nulo. En el segundo nivel de validez es preguntarnos si ese matrimonio puede o no desplegar efectos en la Argentina. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Preguntas? Ahora sí, Carlos, creo que eres vos o alguien que quiera preguntar. No, bueno, iba de la mano con lo que recién se estaba planteando, porque por el ejemplo, el caso del divorcio, que se casaron una vez y vienen acá y quiere presentar la disolución, el juez argentino con validad van a Estados Unidos a ejecutar esa sentencia, por así decirlo, y lo Pero no estamos hablando de divorcio, Carlos, te importa mucho lo que preguntás, perdóname que te interrumpa. No estamos hablando de divorcio, estamos hablando de validez.
Claro, exacto, pero justamente iba de Lo la que mano, entendí pero de no todo lo que terminé. se corta es divorcio en el medio, por eso te interrumpí. No, que con el ejemplo anterior era mi pregunta que el juez argentino convalidaba, pero o sea, el juez argentino aceptaba, digamos, daba la nulidad, pero al llevarlo a la sentencia a los Estados Unidos, el juez estadounidense no convalidaba la sentencia. ¿Y qué pasaba entonces? Y era con lo que estabas planteando de que cada situación es propio de cada país, que si esa persona, bueno, se pelean, bueno, se vuelve a Argentina y acá se vuelven a casar. En el caso argentino, el juez argentino declaró nulidad, se podría volver a casar, pero en Estados Unidos no, porque seguiría casado. O sea, para el derecho internacional habría dos matrimonios y que cada país sería legal, digamos. El problema, lo mismo que te dije antes, esos son los problemas del derecho internacional privado. Que pueden haber situaciones que no puede haber, digamos, cuando empezamos el curso dijimos que uno de los fines del derecho internacional privado es la armonía internacional de la solución. A veces se logra y a veces no. Entonces, bueno, esos cónyuges verán lo que van a hacer, ¿sí? Es un caso muy particular, nunca había un caso como el que vos me decís. La realidad es que también los casos que aparecen en la vida real superan a lo que las normas prevén. Pero bueno, tendrá que haber una solución para ese caso, digamos. Está bien lo que estás razonando, pero lo que estamos viendo hoy no es qué pasa después de que no se reconoce. Lo que yo estoy tratando de mostrar, y no te estoy invalidando tu pregunta, pero no quiero que el resto se confunda, es a qué apunta un planteo de validez o nulidad y a qué apunta un planteo de despliegue de efectos. ¿Se ve? Carlos, no sé si contestó tu pregunta, pero bueno, habrá que analizar el caso, habrá que tener más detalles del caso, habrá que ver por qué el juez estadounidense no reconoce la validez de esa sentencia, ¿sí? O no declara la nulidad. Y en el peor de los casos, que se divorcien en Estados Unidos, digamos, si nos salimos de esta lógica. De cajoncito. O no lo sé. Habría que ver más detalles de ese caso. Tu lógica es correcta, pero lo que estoy tratando de mostrar, que vos lo entendés por lo que decís, pero no quiero confundir al resto, son estas dos ópticas de mirar los problemas de validez. El problema de la validez como contracara de la nulidad y el problema del reconocimiento o despliegues de efectos de un matrimonio celebrado en el extranjero. ¿Sí? ¿Pero? Sí, justamente eso es lo que quiero entender. O sea, la validez o no corre por un carril, digamos, y desplegar los efectos de la sentencia es otra cosa, distinta. Se puede reconocer... No desplegar los efectos de la sentencia. Es que un matrimonio celebrado en el extranjero despliegue efectos en la Argentina. Déjenme avanzar un poquito más, ¿sí? Vamos a ver esto cómo está regulado en el Código Civil y Comercial de la Nación. El artículo 2622, en la primera parte, tiene una norma, ¿sí? Vamos a leer la norma, vamos a pensar si es una norma de conflicto material o de palicía, porque el título es derecho aplicable. Y vamos a pensar, o intentar pensar, de qué validez nos habla, si la validez es de primer nivel o de segundo nivel. ¿Ok? Yo voy a leerla y voy a hacer un espacio para que ustedes piensen y dejen pensar a sus compañeros y compañeras, que todos piensan a diferente velocidad, y después vemos lo que pensar. La primera parte del 2622 nos dice: la capacidad de las personas para contraer matrimonio, la forma del acto, su existencia y validez se rigen por el derecho del lugar de celebración, aunque los contrayentes hayan dejado su domicilio para no sujetarse a las normas que en él rigen. Entonces, primero, ¿qué tipo de norma es? Dentro del sector del derecho aplicable, cuando la pregunta es qué tipo de norma es, la respuesta puede ser: ¿es una norma de conflicto, es una norma material o es una norma de policía? ¿Qué tipo de norma es? De conflicto. Bien. ¿Y cuál es el tipo de conexión? El lugar de celebración. Ok. ¿Están todos de acuerdo con esto? Un punto tiene. Ok. ¿Están todos de acuerdo con esto? ¿Todos lo ven? Sí, sí. Bien. Ahora la pregunta siguiente es: ¿esta norma
por lo que vimos antes, regula la validez y como contracara la nulidad, es decir, de primer grado, de primer nivel, o regula la validez de segundo nivel, que es el despliegue de efectos. De primer grado, profe. Bien, muy bien. ¿Están todos de acuerdo con esto? Primer grado. ¿Sí? Vamos a ver el segundo párrafo del 2006-22. El segundo párrafo del 2006-22 nos dice: no se reconoce ningún matrimonio celebrado en un país extranjero si media alguno de los impedimentos previstos en los artículos 575, segundo párrafo, y 403, incisos A, B, C, D y E. Esta norma también corresponde al sector del derecho aplicable. ¿Es esta una norma de conflicto? ¿Es una norma material o es una norma de policía? Es de policía. De policía. Policía. Bien, ¿por qué es una norma de policía? Porque los impedimentos que Porque no establece... reconoce. Eva, Porque limita. Eva. Porque los impedimentos que reconoce son de la lex fori, es decir, del derecho interno. Excelente, porque la norma describe un problema en el tipo legal con elementos extranjeros, matrimonios celebrados en el otro país, y en la consecuencia jurídica indica si aplica los del derecho argentino. Entonces nos obliga a sacar la gomita del código y a aplicar los artículos del derecho de fondo. Acá sí aplicamos derecho argentino. ¿Pero por qué? Porque es una norma de policía y le manda al juez argentino que aplique derecho argentino. ¿Sí? Entonces, nos dice que no se reconocen matrimonios que se celebran en el extranjero si tienen los impedimentos del derecho argentino. ¿Esto es validez de primer nivel o de segundo nivel? Y es de segundo, porque Segundo lo que nivel, estamos profe. acá es los efectos. No dice que el matrimonio es nulo. Dice que no despliega efectos en la Argentina. Desplegará efectos donde se celebró. Desplegará efectos en otro país. ¿Todos siguen esto hasta acá? Sí. Están todos medio callados el resto, pero bueno, mientras que no me interrumpan, me pidan que repita o que explique de vuelta, yo voy a seguir, así que mejor que me detengan. Y que participe por el chat, gracias David, te estoy leyendo, Matías, los voy leyendo. Ok. Entonces, vamos a ver de qué se tratan estos impedimentos. El artículo 575 regula técnicas de reproducción humana asistida y recuerden que en nuestro país, cuando alguien aporta material genético para una reproducción humana asistida, no necesariamente va a tener un vínculo filiatorio con la persona que nace. ¿Sí? Entonces, aunque no haya un vínculo filiatorio entre quien aportó el material genético y la persona que va a ser el padre o del niño que va a nacer o la persona que va a nacer, entre la persona nacida y quien aportó el material genético, persiste un impedimento matrimonial para el derecho argentino. Esto sí es una novedad del Código Civil y Comercial de la Nación, que no estaba en la 23.515. ¿Sigo? Sí. Bien, Sí. gracias. Elida. Por otro lado tenemos el artículo 403, ¿sí? Que tiene varios incisos. Tiene más que estos, A, B, C, D y E. Estos incisos, ¿de qué tratan? Busquen en sus códigos o googleen. ¿Cuáles serían? Impedimentos matrimoniales. Sí. Ponele ¿Cuáles? la hora, ¿El A? Parentesco en línea recta en todos los grados, cualquiera sea el origen del vínculo. Hasta la hora. Parentesco, Parentesco. sí. ¿Cuál sería el ejemplo ese? ¿Quién no se puede casar? ¿Cuál es el de la derecha izquierdo? Hermanos, Línea recta. La agujita. padres, abuelos, nietos, hijos. Padres, hijos, ¿sí? Bien. ¿Quién más tampoco? Hermanos bilaterales y unilaterales. Perdón, el B, estoy en el B. Sí. Cualquiera que sea el origen del vínculo. El Bien. C es la afinidad en línea recta en todos los grados. ¿Por qué ser Está de afinidad? Ok. D, el matrimonio anterior mientras subsista. E, haber sido condenado como autor, cómplice o instigador del homicidio doloso de uno de los cónyuges. Ahí, alto, ver un minuto. Quiero decir dos cosas. Primero,
No, el Hasta acá esto, otro. bueno, lo vieron en familia o lo conocemos porque es derecho argentino, supuestamente, Ese, salvo David, que giralo puede hasta el preguntar lo que 9, quiera, ¿no? los Sí. demás ¿Eso no también, hasta el pero bueno, 9? David No no tiene está por en qué el conocer el 9. derecho argentino. El Entonces chiquito tenemos, según el hace derecho la hora y argentino, el uno no se otro los puede casar minutos, ni con no su está padre, bien. ni con sus hijos, ni con sus Y bueno, hermanos. pero ese también es Y si chiquito, se creo que casara no. así en el extranjero, que es la pregunta que hizo antes Vero, de las dos hermanas, creo que fuiste vos, no desplegaría efectos en la Argentina. ¿Sí? Fíjate la hora ya. Ahora, puede Más ser que lo que Pero se bueno, ¿qué requiere, dice? el objeto de la demanda, 9. tenga que Bueno, ver con un 9 cuánto efecto es. del No matrimonio, sé, o no puede sé cómo ser calcular que más. el objeto de No, la demanda sea el pedido de no, al nulidad. revés. Según lo que se pida, vamos a aplicar el primero o el segundo párrafo de este artículo. ¿Se No, ve? al revés. Si una de las Para hermanas el viene y otro pide la lado. nulidad, le Además se va aplicaré a el primer bajar. párrafo. No, para el otro Y lado. si una de las acá. hermanas quiere No, que, para no el sé, otro le lado. reclamen alimentos a Se la va otra a derivados del bajar. Bueno, que se matrimonio, vaya. y bueno, no, porque acá ese matrimonio no despliega Ahí, efectos. hasta y media. ¿Se ve? ¿Dónde? Dependerá de lo Sí, que Yo se no sí, sé no. solicita en el calcular objeto de la cuándo demanda. no. Bien, Nosotros son las el 9. impedimento, 5, el 10, estar, No sé 15, el 20. D, ¿cuál era? media. Vero. Y Esto no es, sé te calcularlo. estoy El, mostrando, la autora el escuchá. matrimonio anterior mientras 5, subsista. 10, 15, Bien, este es 20, el impedimento 25, del 30. ligamen, ¿ok? ¿Y el E? ¿Y ¿Cómo a qué sería el hora E? es? Ahí. Haber sido como autor, cómplice o instigador del homicidio doloso de uno de los cónyuges. ¿Cómo Y sería el ese otro, caso? el amarillito, es para poner la alarma. Fíjate. Ponelo a las 11. ¿Quiénes no se Dale, pueden o a casar las... según ese artículo? Y un viudo o viuda que fue condenado por el homicidio de su cónyuge. No sé si es una obviedad, ¿no? Ok. Eso No de es la eso. izquierda, sí. No, Haya sido cómplice, o sea, que uno de la pareja haya instigado a otra persona para cometer... Mira, vas a hablar a ¿no? esta hora. Tampoco, profe. A las 10. no. Si yo mato a la mujer de una persona, de alguien, y quiero casarme yo después con ese alguien, no puedo. Ese es el ejemplo. ¿Sí? Si lo mato, si lo intento matar. No es que uno intenta matar al cónyuge con quien se quiere casar, sino que intenta matar a la pareja para que deje de tener ese impedimento matrimonial. Esto viene de cuando el divorcio era con culpa, cuando la gente no se podía divorciar, entonces la única solución para que poder casarte era matar a la persona, así que se termine el otro matrimonio por la muerte. ¿Sí? Primero que tenías que pagar, Alguien tiene prendido el segundo micrófono. que se podía activar o pedir la misma ventana en el pase de datos. Ahí está. Ok. ¿Estamos? ¿Hasta acá se sigue? Es un buen momento para preguntar. Ya, me acaba de surgir una duda. Sí. Entonces, ahorita en el que tenemos en pantalla el primer párrafo, bueno, la primera parte del 2006-22, la existencia y validez del matrimonio va a depender exclusivamente de si se hizo conforme al derecho del lugar de celebración. Y entonces aquí, o sea, por ejemplo, si se celebra el matrimonio en España, lo único que debemos de verificar son dos cosas: que se hizo conforme a derecho, ya sea el derecho de España, y que no vaya como en contra de los principios del orden público argentino. Excelente. Muy bien, David. Y hay un ejemplo que siempre doy en esta clase y no lo di, lo voy a dar en honor a vos. ¿Qué pasa si una pareja se va de vacaciones a Playa del Carmen? Y en Playa del Carmen se encuentra con que, o a cualquier lugar, playa mexicana muy linda que puede encontrar por el camino, y cuando llegan al hotel ven que hay una pareja que se está casando en el mar, en la playa, con descalzos y todos vestidos de blanco, y dicen, ay, qué tan romántico, yo me quiero casar así. Y resulta que de acuerdo al derecho de ese lugar de México, se puede la gente casar así, aunque sea extranjero, lo que fuera, porque por supuesto esto incentiva el turismo, y se casan. Y cuando llegan a la Argentina dicen, uy, ¿qué hice? Yo quiero pedir la nulidad de este matrimonio. ¿El juez argentino o la jueza argentina es competente para entender en esta nulidad que quiere pedir uno de los cónyuges porque se arrepintió? ¿Competente? Para mí no. Competente, jurisdicción. Competente sí. A ver, Verónicas, no respondan esta pregunta. ¿Por qué es competente el juez argentino?
¿En virtud de qué Por el- artículo? 621, último 620. domicilio conyugal. Muy bien, Sí. 2021. Competente el juez argentino. ¿Qué derecho aplica para saber si el matrimonio es válido o nulo? Me cambié de eje, derecho aplicable. ¿Es válido o nulo el matrimonio celebrado en México, en la playa, en esta escena tan romántica? ¿Qué derecho aplica? El del lugar de celebración, profe. Muy bien, excelente, el derecho mexicano, ¿sí? Gracias, Romy, Cami, por participar por el chat. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Preguntas hasta acá? Estas son las preguntas de la gente de a pie y de las preguntas que le vamos a hacer en el parcial de recuperación. Ok, ¿estamos hasta acá? Si no, sigo. Avanzamos un poco más. Ok, pero resulta que, Vero J, ahí tenés el código, hay más impedimentos matrimoniales que el legislador no incluyó en esta norma de policía. ¿Cuáles son los 2 impedimentos que faltan? Tener menos de 18 años y el G, la falta permanente o transitoria de salud mental que le impide tener discernimiento para el acto matrimonial. Bien, ¿qué quiere decir? Que si una nena de 12 años se casa en un país en donde se admite el matrimonio infantil, que lamentablemente hay muchísimos matrimonios infantiles a nivel global, estas personas van a venir a la Argentina y como no hay un impedimento, entonces le vamos a reconocer efectos al matrimonio entre una nena de 12 años y un señor de 60. No, ahí No. me parece que no pasaría el filtro del orden público internacional. Te lo estoy Exacto. suponiendo. Ah, No, está muy bien tu respuesta. ¿Se sigue este razonamiento que estoy planteando ahora? Muy bien, Natalia, Sí, excelente. ¿Sería Bien. entonces ahí orden público internacional? ¿Cómo? ¿Sería orden público internacional para el caso? Claro, porque como no te entra en el tipo legal de la norma de policía del 2006-22, segundo párrafo, y uno no puede, recuerden que las normas de policía tienen un alcance restrictivo, yo no le puedo meter más cosas que las que dijo el legislador, para ver si despliega efectos o no, la única solución que me va a quedar es pasarla por el primer párrafo y ver qué dice la ley del lugar de celebración. Y si la ley del lugar de celebración dice se puede casar un señor de 60 años con una nena de 12, cuando yo quiero imitar la solución de ese juez extranjero, ¿qué principio o principios del orden público internacional van a reaccionar o verse repugnados? La dignidad, la integridad. ¿Sí? La protección de la niñez, la autodeterminación, la autonomía progresiva. O sea, recuerden que cuando uno dice que se vulneran principios de orden público internacional, en el caso concreto, debería decir qué principios. ¿Ok? ¿Se sigue todo esto? Les voy a dar un caso más. Imaginemos lo siguiente. Se casa una chica de 16 o 17 años en el extranjero con un señor de 50 años o 60 años porque sus padres lo arreglaron. Y este señor era argentino, entonces cuando están casados se vienen a vivir a la Argentina. ¿Sí? Y en un momento se advierte esta situación y entonces cuando nosotros vamos, como veíamos recién, no podemos pasarla por la segunda parte para ver si le reconocemos efectos o no. Porque no alcanza en este caso con decir no te reconozco efectos, porque es mucho más grave lo que pasa que decir no acepto la poligamia. No se trata de una cuestión de respeto a la interculturalidad. Estamos hablando de una chica que la obligaron a casarse. ¿Se ve? Entonces, en ese caso vamos a ir por el primer párrafo del 2622. Ahora, si yo digo que ese matrimonio es nulo, y entonces me encuentro con que ese matrimonio no produce ningún efecto, porque ofende el orden público internacional, ¿en qué situación queda esa chica? Queda en la Argentina
sin nadie que le deba nada, ni un señor que se tenga que hacer cargo porque no es el marido, y no le tiene que pagar alimentos, y no le tiene que pagar un pasaje para volverse a vivir a donde vive, ni una casa, nada. ¿Se ve la gravedad? Cuando uno dice, hay orden público internacional, es nulo. ¿Y qué hacemos? ¿Se ve el problema? En estos casos tenemos dos posibilidades. Una es no ir por una nulidad así, plena, secas, sino hacer ¿qué? Que nos permitían las disposiciones de la parte general. La adaptación de la sentencia. Muy bien, Vero, hoy estás afiladísima. La adaptación de la sentencia. ¿Sí? Vos podés adaptar. Esa sería una opción. La segunda opción es una figura que tiene el orden público internacional, que viene del derecho francés, que se llama el orden público internacional de efecto atenuado. ¿Qué quiere decir efecto atenuado? Quiere decir que no es pleno. Una cosa es el efecto pleno, me repugna, no lo voy a admitir de ninguna manera. Y el efecto atenuado es, bueno, no admito algunas cosas, pero otras sí. Por ejemplo, en Argentina ese matrimonio es nulo, pero este señor tiene todos los deberes que derivan de un matrimonio para con esta chica. Le ponen una casa, alimentos, asistencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Otro ejemplo del orden público internacional atenuado se da, por ejemplo, que fuera del matrimonio, pero para que lo vean, en España. En España está prohibida la gestación por sustitución. Si una persona va al extranjero y celebra un contrato de gestación por sustitución y trae el bebé nacido a España, no le reconocen la filiación. Efecto pleno del orden público internacional, no hay filiación ahí. Veremos qué hacemos, si lo adoptás, si lo damos en adopción, pero la filiación no te la reconozco. Ahora, la gente, antes de resolver todo esto, necesita cuidar al chico. Entonces, estas personas van al ente del trabajo, a la administración laboral, y dicen a las personas que tienen un hijo por adopción nacional o adopción internacional, les dan licencias de maternidad o de paternidad porque los bebés recién nacidos necesitan cuidados muy extremos, no se puede dejar un lugar, ¿sí? Hay que estar las 24 horas del día. Entonces, así como esas personas les permiten estas licencias, necesitamos que nos den la licencia también a nosotros. Entonces, este ente del trabajo les responde, sin perjuicio de no reconocer la afiliación, tienen la licencia por maternidad o por paternidad. ¿Se ve cómo funciona el orden público internacional atenuado? ¿Sí? ¿Vero? Sí, se me ocurre este orden público internacional atenuado es como en defensa, digamos, o en protección de la parte más vulnerable o más desfavorecida, en los dos ejemplos que diste. En el caso de la chica que era menor, que merece de su esposo toda la protección, aunque nosotros no avalemos eso, y en el caso del bebé recién nacido, como es como una protección, digamos. Funciona como una protección, ¿sí? A veces el orden público se puede atenuar por otros motivos, pero en estos casos que yo estoy dando es una muy buena herramienta para proteger a la persona como un recurso más del derecho internacional privado. ¿Se ve? Bien, ¿preguntas, dudas hasta acá? ¿No? ¿Alguien quiere que repita algo, que ejemplifiquemos algo más? Gracias, Romy. Bueno, entonces, esto lo voy a pasar. Y vamos a ir un momento al artículo 2623 y después hacemos el corte, le propongo. ¿Sí? El artículo 2623 también habla de un problema de validez matrimonial, pero que tiene que ver con la posibilidad de que las personas contraigan matrimonio a distancia. Es decir, cuando uno está en un estado y otra persona está en otro estado, imaginemos que tenemos un cónyuge o una cónyuge en Argentina y el otro cónyuge está en el país que más les gusta, en el extranjero, pongámosle en, no sé, Alemania, y que por algún motivo no pueden viajar, por el motivo que sea. Vamos a ver después si el motivo es atendido.
puedan contraer matrimonio igual, aunque no estén en el mismo estado? Si pueden contraer matrimonio igual, ¿cómo hacemos para cumplir con esto de que no hay matrimonio por poder y que no hay matrimonio salvo cuando el consentimiento se expresa de manera libre, plena y personal, que leíamos al principio, ¿sí? Entonces, lo que les propongo es leer este artículo 2006-23 y ver qué tipo de norma regula esta figura, ¿sí? Vamos a leerla y después a tratar de explicar qué es lo que quiere decir el legislador. El artículo 2023 arranca diciendo: se considera matrimonio a distancia aquel en el cual el contrayente ausente expresa su consentimiento personalmente ante la autoridad competente para autorizar matrimonios en el lugar en el que se encuentra. ¿Qué hace el legislador en esta norma? Si alguien les pide que les expliquen esta parte del artículo, ¿qué dirían? ¿Se admite el matrimonio a distancia o no? Sí. Bien. ¿Y cómo debería hacerse el matrimonio a distancia? Y el legislador directamente nos dice, porque dice con una autoridad competente, o sea, el que no está presente, dice, el que está ausente, con una autoridad competente. Ok, Eva. No, está bien eso, que digamos, hay que ver dónde se encuentren y que se haga por ante autoridad competente. ¿Quién tiene que ir a la autoridad competente? ¿Uno, el otro o los dos? Los dos, en realidad. Los dos. Los dos. ¿Te podés casar entre ausentes? Sí, pero cada cónyuge, en el lugar en donde está, tiene que ir a la autoridad competente y decir, sí, quiero personalmente. Entonces ahí se cumple con lo que establece la convención. ¿Sí? Muy bien, Matías. Los dos. En distintos lugares. ¿Cuál sería la autoridad competente, el argentino o el del otro país? Cada uno del lugar donde se encuentre. El argentino, la autoridad competente argentina, el que está en Alemania, la autoridad competente alemana. Sí, cada uno de ellos o a donde haya una autoridad autorizada a contraer matrimonio, a celebrar matrimonio. Esta norma. Por ejemplo, si en Alemania no se reconoce el matrimonio a distancia, la autoridad competente para casar, o sea, para generar los vínculos de matrimonio me va a decir como, oye, pero aquí no tenemos ese tipo de matrimonio a distancia, o ¿cómo sería? Podría ser, pero también podría ir al consulado argentino en Alemania. El problema va a ser que si Alemania no admite matrimonio a distancia, ¿qué efectos va a tener ese matrimonio en Alemania? Pero en principio, de la perspectiva del ordenamiento jurídico argentino, se admite. ¿Ok? David, ¿contesté tu pregunta? Sí, queda claro. Okay, muy bien. Esta solución del primer párrafo, ¿ustedes creen que esto es una norma de conflicto, es una norma material o es una norma de policía? ¿Y por qué? La primera es de conflicto, ¿no? Da como una orientación dependiendo del lugar en que se encuentre, sí. Es material. Para mí es material porque define el matrimonio a distancia. Eva, en esta norma, ¿se indica la aplicación de un derecho con un punto de conexión que determine cómo se celebra el matrimonio a distancia? ¿Hay un punto de conexión, hay una indicación indeterminada de un derecho a aplicar? No, dice solo el lugar en que se encuentre. Porque diga la palabra lugar no quiere decir que sea una norma de conflicto. Por eso analizamos qué es lo que quiere decir el legislador. Nos dice, sí, se puede celebrar un matrimonio a distancia. Cada cónyuge presta la conformidad en el lugar en donde está. Eso es una solución material, no es una solución de conflicto. Sería de conflicto si depende de lo que establezca el derecho del lugar de. ¿Sí? No hay una remisión a un derecho aplicable. Nos da la solución. ¿Okay? Perfecto, sí. ¿Los demás siguen esto? ¿Están de acuerdo? ¿Tienen alguna observación?
Sí, profe, todo claro. Ok. El segundo párrafo nos dice, la documentación que acredita el consentimiento del ausente solo, tapa con el coso, solo puede ser ofrecida dentro de los 90 días de su fecha de otorgamiento. O sea, si la persona en Alemania dijo sí quiero, ese sí quiero solo tiene 90 días de validez para que la segunda persona en Argentina diga sí quiero. ¿Qué tipo de norma es? Para mí material nuevamente. Es material, muy bien. ¿Y les parece razonable 90 días o es mucho? ¿O es poco? A mí me parece mucho, no sé, se supone que previamente están de acuerdo para casarse a distancia y tomarte 90 días para dar el segundo ok. Me parece mucho, pero vuelvo a lo mismo, no es jurídica mi respuesta. Pero más mucho me parece asumir que la otra persona durante 90 días tiene ganas de casarse con vos, o conmigo, o con quien sea que se va a casar, ¿no? Es un poco extenso el plazo. Pero bueno, esto viene de antes, donde no había mail, WhatsApp, videollamada y Zoom. ¿Sí? Ahora entiendo el porqué. No me cerraba. Entonces, lo que vamos a ver es que, y bueno, el artículo sigue con cómo hay que acreditar y demás, ¿no? Con más instrucciones de tipo material. Entonces, lo que vemos hasta acá es que tenemos varios problemas del matrimonio. Ya solo habiendo profundizado en el tema de validez, vemos que se emplea este pluralismo normativo y metodológico que venimos conversando en nuestro curso, porque hay normas de conflicto, hay normas materiales y hay normas de policía, y que tenemos que hacer este razonamiento de cada pregunta que nos corresponda por la vía o el carril que corresponde, el eje de la jurisdicción, el eje del derecho aplicable y, bueno, en su turno, el eje de la cooperación. ¿Ok? Quiero hacerte una pregunta con respecto al 26-23. Dale. Se considera celebrado en el lugar donde se presta el consentimiento que perfecciona el acto. Este es el segundo consentimiento. Eso es muy importante, Vero, gracias. Me salté esa parte. Vamos a leer este tercer párrafo, te pido, Vero, si lo lees de vuelta, y volvemos a pensar qué tipo de norma es. Si es una norma de conflicto, si es una norma material o si es una norma de policía, y por qué, ¿no? Dale. El matrimonio a distancia se considera celebrado en el lugar donde se presta el consentimiento que perfecciona el acto. La autoridad competente para celebrar... Ok. Entonces, según esto que leyó Vero, si el cónyuge que primero presta el consentimiento es el de Argentina y el que segundo presta el consentimiento es el de Alemania, ¿dónde se considera celebrado el matrimonio? En Argentina. Para mí en Alemania. Para mí el segundo si quiero es el que perfecciona el acto. ¿El resto qué opina? Yo opino lo mismo que Vero J. Para mí el segundo, profe. Sí, tenés razón, porque es el lugar donde se preste... Ay, ¿por qué? ¿Me lo explicás? Porque un solo consentimiento no te casas. Si yo me quiero casar con vos y yo te digo, sí quiero casarme con Vero, y Vero no me dice, yo sí quiero casarme con Vero, me parece que no se celebró el matrimonio. Perfecciona el acto quiere decir se considera celebrado. Entonces, hay matrimonio y se celebra cuando el segundo de los contrayentes dice si quiero. Si uno solo dice si quiero, no hay matrimonio. ¿No? Pero este artículo lo que nos dice es, entonces, que el matrimonio se va a considerar celebrado en el lugar donde se presta el segundo de los consentimientos, que es el que perfecciona el acto. ¿Se sigue esto? ¿Eva? Bien, Romy, bien. Ok, entonces, ¿es esta, piensen, y luego existan, ¿es esta una norma de conflicto, es una norma material o es una norma de policía? Para mí material. Bien, ¿por qué, Nelida? Porque lo está diciendo el mismo artículo, dice, el matrimonio a distancia se considera celebrado en el lugar donde se preste el consentimiento que perfecciona el acto. Está bien, pero ahí no me dijiste por qué, ahí me leíste vos el artículo.
Lo pensaste, pero ¿cómo lo expresarías? Es porque me está diciendo que donde se perfeccionó el acto es considerado el matrimonio a distancia. ¿Es considerado qué? El acto, ¿qué es? El matrimonio. No, ¿qué es del matrimonio? La validez. La validez. No, no dice validez. Natalia, muy bien en el chat. Es el lugar de celebración. ¿Y por qué es importante saber dónde se celebró un matrimonio o cuál es el lugar de celebración de un matrimonio? Y por eso mismo, para considerarlo válido. Para saber si es válido o no. Claro. Entonces, es una norma material que me indica dónde considero que está el lugar de celebración. Puede parecer a la primera lectura rápido otra vez una norma de conflicto porque dice lugar de celebración. Pero para que fuera una norma de conflicto tendría que haber dicho si el matrimonio se considera perfeccionado según lo que indique el derecho del lugar donde se celebró. Pero acá no nos está remitiendo al derecho del lugar de celebración. Nos está indicando, solucionando, cómo localizar el lugar donde se celebró el matrimonio a distancia. ¿Se ve? Sí. Bueno, la realidad es que no hay muchos matrimonios a distancia, les tengo que confesar. En la pandemia hubieron muchos matrimonios por Zoom, ¿sí? O por videollamada o lo que fuera. Pero si el matrimonio se celebraba en Estados Unidos y uno de los cónyuges estaba en Estados Unidos y el otro cónyuge estaba en la Argentina, en un Zoom con una autoridad sola competente para celebrar matrimonios que era la de Estados Unidos, ¿eso aplica a matrimonio a distancia como está regulado en el código? No, no es un matrimonio a distancia, ¿sí? En el sentido de la definición del código. Ahora la pregunta ¿es válido ese matrimonio o no? ¿De qué depende? El derecho, en este caso, de Estados Unidos. Del derecho de Estados Unidos. A ver si lo admite o no lo admite. ¿Sí? Y ahí hay una gran pregunta que si fuese al revés, ¿no? Si la autoridad de registro civil fuese la Argentina y el otro cónyuge está por Zoom en Estados Unidos. ¿Se cumple con este requisito de personalmente? No. Signo de pregunta. No. Pero a mí lo que más me preocupa no es el personalmente, es el libre y pleno. ¿Cómo sabemos que atrás de la computadora no hay uno apuntándole y diciéndole, diga que sí quiere? ¿Se ve? Ese era un temón en la pandemia. Pero bueno, hubieron varios matrimonios que celebraban así. Ok. Vos decís que si no hay una autoridad competente al lado, no podemos decir que es voluntario, digamos. No sé si no podemos decirlo, pero me pregunto mucho si es realmente pleno y libre. ¿Sí? Es como la declaración de testigos. Un testigo te declara enfrente de la computadora y te dice que está solo. ¿Vos qué sabés si hay alguien atrás que te dice sí o no? Lo mismo con las entrevistas, digamos, para la tecnología sirve para un montón de cosas. Y no estoy diciendo que no hay que sacar provecho, pero hay que tener algunos reparos, ¿sí? Lo mismo pasaba en la pandemia cuando, por ejemplo, en una audiencia, en un juicio de familia, se hacía ofrecer su opinión, o sea, se producía la escucha a un niño o una niña por Zoom. No sabes si está solo, si la mamá o alguien no se sentó al lado, el papá o quien fuera para controlar o para escuchar qué decía, si el niño se sentía realmente con la libertad de decir lo que sentía, lo que pensaba. Entonces, está buenísima la tecnología, pero bueno, tiene sus limitaciones. ¿Sí? Bueno, ¿preguntas, dudas hasta acá? No. Bueno, entonces les propongo que hagamos un corte de unos 10 minutos y terminamos vamos a profundizar un poco en efectos patrimoniales, que es la parte que trae dificultad, y vamos por ahí, ¿ok? Bueno, ¿Seguimos conectados, Nieves? Sí, si quieren apaguen la cámara, el micrófono, yo voy a dejar abierto el Zoom y más o menos a las 10:10, ¿qué hora es? A las 10:10, 10:15 volvemos, ¿ok? Gracias.